Y ya estamos con nuestro próximo invitado, el diputado Johannes Kaiser. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Creo que Muy bien, gracias, y gracias por la invitación. Un placer estar con usted. Bueno, muchas gracias. Ahora sí estamos bien conectados. Parece que estábamos silenciados al principio, pero ya ahora sí tenemos la conexión. Diputado, hay un tema que usted ha planteado que a mí me parece de la mayor relevancia, porque es a propósito de esta comisión investigadora del Servicio Médico Legal y Restos Óseos, porque aparentemente habría cajas, cerca de 90 cajas, con restos óseos de potenciales detenidos desaparecidos o presuntos detenidos desaparecidos, en los que no se han hecho las pericias adecuadas para investigar el origen de esos restos que estarían hace ya más de 20 años en el poder del Servicio Médico Legal. ¿Cómo es exactamente esta situación? Bueno, así como lo ha planteado usted, hace más de 20 años fueron entregados, desde el patio 29 del Cementerio General se removieron una serie de restos humanos. Estos fueron entregados al Servicio Médico Legal. El juez Guzmán en su momento los despachó a la Universidad de Chile, donde se mantuvieron durante 15 años prácticamente, y ahora fueron retornados al Servicio Médico Legal. Son 89 cajas que contienen los restos humanos de probablemente varios cientos de personas. Y a eso hay que sumarle que, de acuerdo con la información que nos han dado en la comisión investigadora, habrían 539 protocolos de identificación abiertos a nivel nacional y todavía no nos pueden decir cuántos hay en la región metropolitana. Es decir, si uno especula, podemos hablar de unos 500, 600, 700 personas que no han sido identificadas, posibles detenidos desaparecidos, que no han sido identificados durante 20 años a pesar de estar en poder del Estado. Es algo absolutamente increíble. No han sido identificados, no han sido entregados a las familias. Hay gente que ha sido procesada y condenada en razón de secuestro permanente, entonces, por tener supuestamente a estas personas en su poder hasta el día de hoy. Entonces, es un desastre para la política de derechos humanos y para la imagen de este país, que yo creo que es difícilmente medible hasta qué punto destruye las confianzas. Y ahí, eso quería preguntarle también, como, ¿cuáles son, primero, o sea, por qué se produce esto? ¿Cómo se explica esta negligencia, esta falta de acción en la identificación de estos restos? Y lo segundo es, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas y políticas de esta situación? Porque uno es precisamente las personas que están procesadas por este instrumento, ficción, si se quiere, de el secuestro permanente, de personas que están detenidas y la justicia señala que sigue teniendo secuestradas a personas. Eso evidentemente es una ficción. Pero ¿qué otra consecuencia podría tener? Y además, sobre todo, en cuanto a... Se ha construido todo un relato político en torno a este tema, y quienes han tenido en el poder estos restos no han hecho todos los esfuerzos necesarios para identificar a esas víctimas. Sería un actuar gravísimo. Yo puedo solo especular por las razones, pero ninguna razón que a mí se me ocurra es suficientemente buena como para explicar lo que ha sucedido. Con respecto a las consecuencias jurídicas, por supuesto, esto significa para los procesos, si se identifica a estas personas y hay gente condenada o que incluso haya fallecido cumpliendo condena por secuestro permanente, esto evidentemente es en sí una violación de derechos humanos. En el peor de los casos es una negligencia inexcusable por parte de los jueces que, no olvidemos, están actuando todavía con el sistema penal antiguo, es decir, son jueces instructores, son jueces y fiscales al mismo tiempo. Tenían la obligación, no tenían que esperar que una parte pidiera la identificación de los restos en su poder, sino que tenían la obligación de identificar como parte de lo que eran los procesos para establecer responsabilidades si es que las hubiere. Entonces aquí hay responsabilidades políticas, administrativas, yo creo que incluso penales, y hasta el momento las explicaciones que hemos recibido son explicaciones muy, muy débiles.
de parte del Servicio Médico Legal, por ejemplo, que solamente ellos actúan solamente en el caso de que los jueces los mandaten. Eso no explica por qué el poder político nunca, en los últimos 20 años, le entregó al Servicio Médico Legal la facultad, a través de una modificación de la norma legal y a través de recursos, para identificar de oficio a todos estos restos. O sea, no explica la falta de interés del sistema político y no explica la falta de interés de los jueces. Yo, la verdad es que cuando escuché de esto por primera vez, me acuerdo que fue el colega Leonidas Romero que levantó el tema de que existirían estas osamentas en el Servicio Médico Legal. No lo podía creer, hasta que fue ratificado. La excusa era muy mala, porque en Chile no habría la capacidad técnica para identificarlo. De hecho, existe la capacidad técnica desde hace muchos años, y si no existía, se podía importar, se podía traer o se podían mandar estos restos a identificar al extranjero. De hecho, en el 2007 se creó un banco de muestra genética que tiene más de 6.000 muestras de familiares de detenidos desaparecidos y nunca se han hecho los match. Entonces, la verdad es que yo no sé cuánta gente ha estado involucrada en esto, pero no hay nadie que salga limpio de esta situación, y claramente aquí nos vemos en una situación donde yo creo que el Estado, los funcionarios del Estado, tribunales, jueces, en la medida en que no han cumplido con su deber, se han hecho cómplices de un abuso de los derechos humanos, no solamente de las familias que estaban esperando a sus seres queridos, sino que también al conducir procesos sin haber hecho todas las gestiones que correspondían para determinar la prueba y para determinar dónde estaban las personas que supuestamente estaban en poder de las personas que estaban metiendo presos. O sea, aquí la verdad es que nada ha funcionado como debía y nada ha funcionado como debía, y yo quiero ver si ahora por lo menos hay una reacción, lo cual no implica que no se persigan las responsabilidades políticas de este gobierno y de todos los anteriores en el plazo en que no se hizo lo que correspondía, y que no se persigan las responsabilidades administrativas, penales, que correspondan también respecto de otros funcionarios que hayan tenido la posibilidad de cambiar esto y no lo hicieron. ¿Y ahí qué explicación han recibido en la comisión investigadora cuando vemos que hay procesos judiciales que llevan más de 20 años sin avanzar? Porque pues yo puedo entender la explicación casi burocrática, que obviamente es muy grave, ¿verdad? No creo que sea justificable, pero puedo entender la típica respuesta de no tenemos los recursos suficientes, no se puede, esto escapa de nuestras atribuciones, pero de quienes tienen la iniciativa del proceso judicial, como que no parece una explicación razonable no avanzar durante más de 20 años en un proceso. No, de ninguna manera parece razonable, de ninguna manera parece que esté de acuerdo con los estándares mínimos de humanidad que uno exigiría de jueces que se supone que están persiguiendo causas de derechos humanos y que de alguna manera, a ver, imagínense esta situación, ¿de acuerdo? En primer lugar, suponía que todos estos procesos se iban a realizar para encontrar a los detenidos desaparecidos y entregarlos a sus familiares. Una de las razones por las cuales se empezó todo el sistema de persecución penal, después de la amnistía y todo el tema, era efectivamente para encontrar a estos restos. Resulta que se van encontrando, no los restos completos, muchas veces solamente fragmentos, pero los jueces, en vez de mandar a identificar, empiezan a condenar, y condenan, como dijo el ministro Solís en algún momento, sobre la base de ficciones jurídicas. Eso en sí ya es problemático. Pero es mucho más problemático condenar sobre la base de una ficción jurídica cuando usted tiene la prueba. Claro. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, lo que podemos hacer, por supuesto, es tratar de identificar y entregar lo antes posible a estas personas, a sus deudos y a sus familiares. Pero, ¿qué hacemos con el sistema? Porque aquí claramente hubo un nivel de abandono de deberes
también un nivel de desprecio por este tema que alcanza todos los niveles de la clase política, yo diría también en el Poder Judicial, y esto no puede quedar así. Esto no puede quedar así. ¿Qué se espera que pase con esta comisión investigadora? Bueno, supongo que van a seguir averiguando más a propósito de responsabilidades y todo, pero ¿qué se debería hacer en esta materia? ¿Asignarle los recursos, la atribución al servicio médico legal? ¿Se puede intervenir en los procesos judiciales? Obviamente es muy complejo eso, pero ¿qué herramientas tiene la política para resolver este tema? Bueno, las que tuvo siempre. Pudo efectivamente ampliar la facultad del servicio médico legal para identificar de oficio a las personas o los restos humanos que llegasen a su posesión. Y de la mano de eso, hacer un programa de identificación y devolución de restos para que de una vez por todas también reciban una sepultura decente. Se llevan 30 años en la práctica en cajas, en bolsas, repartidos por toda la administración pública, ¿no? Existe ahí la posibilidad, y es un tema que a mí me impacta que no se haya hecho nunca antes nada. Respecto del Poder Judicial, es poco lo que podemos hacer respecto a las causas, porque al Congreso se le está vetado involucrarse en el tema judicial. Pero sí podemos determinar quién, por qué no cumplió con su deber, ¿no? Eso va a ser más complejo, porque requieren entonces de acceso a causas, etcétera. Pero no me cabe la menor duda de que es algo que vamos a tener que también aclarar, porque no es un tema demasiado grande como para tirarlo simplemente bajo la alfombra y esperar que en 20 o 30 años más alguien más haga el trabajo. Esto se tiene que hacer ahora, ya. Yo encuentro absolutamente lamentable que ahora que está en los 50 años, se conmemora los 50 años, que el gobierno se haya dedicado únicamente a hacer política simbólica y no se haya dedicado a hacer algo que efectivamente habría hecho una diferencia en materia de derechos humanos, cual era, por ejemplo, identificar y entregar estos restos. Y lo mismo vale para el gobierno de Sebastián Piñera y para los gobiernos de Bachelet y para los gobiernos anteriores a ese. Todos esos gobiernos, sus ministros de justicia, sus subsecretarios de derechos humanos, sus subsecretarios de justicia, todos han fallado al país de una manera absolutamente impresentable. Y yo, en mi humilde opinión, creo que se hicieron cómplices de violaciones de derechos humanos. Bueno, es un tema importantísimo, lo quisimos tratar y le vamos a dar seguimiento porque evidentemente es grave, ¿verdad? Y toda esta denuncia. Diputado Johannes Kaiser, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buena noche. Igualmente. Nosotros nos vamos a abrir.